En este día les traemos, como todos los sábados, nuevos contenidos que les ofrecen las personas que forman parte de la Fundación Cultivar. Y quien tiene el agrado de estar comunicándoles a cada uno de ustedes, su servidora Beatriz Malpica. Y puedes buscar a la Fundación en redes de Facebook, Instagram y Twitter como Fundación Cultivar. Iniciamos con nuestra sesión de contenidos, llamado Avispados. Hoy estaremos comentándoles un tema que anteriormente ya habíamos hablado en uno de los podcasts de la primera temporada, el cual pueden encontrar en YouTube como Radio Cultivar, podcast número 8, la violencia. Ya teniendo esto en cuenta, damos la bienvenida a la licenciada Iderni Villalba, directora de la Fundación Loto Azul, junto a la licenciada Flor Nava, a cargo de Bienestar Familiar, perteneciente a la Fundación Cultivar. Hola, ¿cómo está, profesora Iderni? ¿Cómo me le va? Hoy la traemos de vuelta a este espacio nuevamente para hablar de un tema. Hablar de violencia no es fácil. Hablar para aquellas personas que han sufrido de algún tipo de violencia no es sencillo. Y pues justamente en esa posición la encontramos a usted. En un programa anterior, usted nos hacía referencia a todo lo que tiene que ver con tipos de violencia y manifestaba algo bien interesante, y es que muchas veces agredimos a los demás con intención o sin intención, sin darnos cuenta. Y recuerdo claramente que usted manifestaba que robarle el tiempo a otra persona, dejarlo esperando, por ejemplo, llegar 10 minutos tarde, es agredirlo. Entonces, pues sin más preámbulo, prof. Iderni, coméntenos qué siente estar nuevamente aquí con nosotros. Nos gustaría que nos diera su impresión con respecto a lo que ha sido la violencia en estos días, lo que ha escuchado, lo que le han manifestado. Muy buenas tardes, Flor, muchísimas gracias nuevamente por la invitación a la Fundación Cultivar, a Radio Cultivar. Felicitaciones por el trabajo que han estado haciendo a través de las redes, igual por los podcasts. Soy una admiradora, una fan de ustedes por esas redes y bueno, que continúen en ese camino. Sí, en el primer programa yo había hablado en la primera entrevista sobre lo que eran los tipos de violencias, ¿no? Pero es muy importante abordar también de qué manera es posible la solución para mitigar esos hábitos o esas costumbres violentas. La violencia termina ocasionando situaciones de malestar y todos los seres humanos al final queremos una sola cosa: ser felices. No hay actos violentos que hagan a las personas realmente felices. Y sí se ha visto casos de denuncias que pues es muy difícil de abordarlas porque ahorita la fiscalía no está elaborando turno horario completo, algunos días sí, otros días no. Entonces el proceso burocrático para poder tramitar una denuncia es un poco complicado y eso agrava un poco más la situación. Es por eso que es muy importante trabajar a nivel preventivo. Si vemos que ya luego de que se han cometido los actos genera ciclos, situaciones sumamente dañinas, aún más dañinas que las primeras acciones, lo más importante es ver cómo hacer para empezar a prevenirlas. Entonces, hablemos de prevención. ¿Usted cree que además de la pandemia, en esta cuarentena también entró la violencia? De hecho, se han hecho campañas en donde se dice que la violencia no entra en cuarentena. Pues resulta que es posible, sí, es posible colocarle una mascarilla a la violencia, es posible aislar los indicadores, los rasgos de violencia para que no contagien a otras personas. Es posible también prevenir la violencia a nivel comunitario y colocarla en cuarentena, empezar a hacer un proceso a través de técnicas preventivas para que ella vaya mitigando los daños que ocasiona y bajando la fuerza y el poder que se tiene. La violencia no está en cuarentena. Exacto. La cuarentena, más que menguar la violencia, ha sido un factor para que esta se incremente. Y esa era mi siguiente pregunta, ¿no? Y usted también se mueve dentro de un contexto, ¿no? En ese grupo de chicos con discapacidad
esa sociedad que no es diferente a nosotros, pero que sí son mucho más sensibles, ¿no? Me gustaría que tocara un poquito ese aspecto y cuál ha sido también esa percepción dentro de estas personas que son más vulnerables al encierro, a las rutinas, a la cotidianidad. ¿Qué nos puede decir al respecto, profe? Bueno, mira, sí, nosotros trabajamos en la Fundación Loto Azul con personas en situación de vulnerabilidad social, entre ellos, por supuesto, personas con discapacidad, con diversidad funcional, y se da la situación que, bueno, no solamente la pandemia, la situación económica del país, son la falta de gasolina, los problemas con el internet, con la luz, las instituciones educativas que están cerradas. Todo eso se junta, ¿no? Y llega un momento en el que inconscientemente, lamentablemente, suelen pagarse ciertas frustraciones con aquellos que están en situación de vulnerabilidad. O sea, aquel que no se queja, aquel que no se defiende, aquel que no se expresa bien, a veces termina llevando la parte más dura de esos conflictos que hay en la casa. Y los inocentes generalmente son los que llevan la parte más dura de esto, de aquellos que se supone que deben ser los que les transmiten más confianza, amor y seguridad, ¿no? Tampoco la idea es hacer sentir mal a las personas que llegan a descargar esas actitudes violentas hacia ellos, porque muchas veces no se dan cuenta. Pero es importante tener presente eso, que es una situación que se está dando no solamente con las personas con discapacidad, sino con los niños. Los niños, las personas con discapacidad, las mujeres en situación de riesgo, las personas de la tercera edad, se está dando mucho lo que es el síndrome de la abuela esclava, aquella abuela que se ha quedado con los niños de las personas, de los hijos que fueron a buscar recursos afuera y también se quedaron varados, ¿no? Sin poder trabajar y llevando ahora más trabajo, pues todo eso se junta ahorita y empieza a transformarse en situaciones que empiezan por violencias sutiles y pueden llegar a las más graves. Es la situación que se está presentando ahorita y es importante empezar a abordarlo. Tiene razón, profe Iderni, es verdad. No es solamente una cuestión de algún grupo de la sociedad, sino que todos están exactamente padeciendo lo mismo o estamos padeciendo lo mismo, tanto jóvenes, niños, adultos, todos por igual, a todos nos ha afectado. ¿Cómo podemos hacer para de alguna manera detectar si una persona está mostrando algún indicio de violencia? ¿Qué hacer para lograr prevenir, para lograr de una u otra manera evitar tener que encontrarnos o tener que vivir o padecer ese tipo de episodios con alguien violento? Oye, qué buena pregunta, porque la verdad es que yo pienso que lo primero es empezar con la autorrevisión. Yo creo la autoobservación. Si cada uno de nosotros empezáramos a observarnos, a revisarnos, a cultivar aquellas virtudes que tenemos y empezar a identificar, disminuir los errores que podamos cometer, tanto a nivel corporal, a nivel emocional, a nivel verbal. No empezaríamos a resolver la violencia desde lo externo, sino cada uno a nivel individual. También hay que hacer un trabajo social, un trabajo a nivel comunitario, pero definitivamente la mejor manera es empezar con nosotros mismos. Hay indicadores que nos ayudan a identificar rasgos violentos a nivel corporal, actual, verbal, también estratégicos que tienen que ver con sistemas de manipulación. Hay que aprenderse a identificar esos sistemas de manipulación personal. Hay rasgos e indicadores colectivos y hay rasgos estructurales también, es decir, los que vienen a niveles institucionales. Para eso les recomiendo escuchar el primer programa y de esa manera podemos identificar esos rasgos. Ahora, ¿qué hacemos frente a esos rasgos? Hay sistemas de protección, ¿no? Para aquellos que no nos entrenamos, no nos hemos entrenado en sistemas de protección aversiva, es decir, llega, te dan un golpe y tú respondes con un golpe, eso solamente es para el uso de personas que estén entrenados en ello, incluso hasta terapeutas, ¿no? Manejan algunas técnicas aversivas. Pero la mejor forma para aquellos que queremos hacerlo de la manera más pacífica, primero es alejarnos de las reacciones violentas, evitar esos catalizadores, ¿no? En la medida en la que se van debilitando o erradicando las causas, por ejemplo, posiblemente algún miembro de la familia te grita o tiene algún gesto violento cada vez que tú
lo ridiculizas o banalizas los esfuerzos por cuando está tratando de hacer algo bien o cuando está tratando de ser mejor persona, aunque tenga alguna torpeza. Lo visible muchas veces es la reacción más tosca, pero las violencias sutiles que originan esas reacciones más toscas se invisibilizan. Puede ser algún sarcasmo, el cinismo, una mala mirada, un gesto burlesco o hasta ignorar puede ser considerado un acto violento. No nos comunicamos realmente para expresar lo que tenemos, sino para hacerle daño a algunas personas, para bajar la reputación de algunas personas, para cizañas, lo que llaman popularmente también. Todo ese tipo de situaciones de violencias colectivas, estructurales, es importante revisarlas. Cada vez que tú reprimes alguna situación violenta, eso va a estallar por otro lado. Hay una diferencia entre reprimir y suprimir, ¿no? O sea, tú reprimes, tú guardas. Entonces, o te enfermas o terminas explotando peor. En cambio, si tú lo suprimes, tú lo tienes allí, pero tú lo estás observando y estás diciendo, mira, yo voy a trabajar esto y lo voy a convertir en ¿qué? Conviértelo en deporte, conviértelo en arte, conviértelo en relaciones sexuales con la persona que amas, conviértelo en actividades de yoga, de físicas, creativas, ¿sí? Pero tampoco hay que reprimir las expresiones. Es obvio, es evidente que muchas personas han logrado superar crisis muy fuertes de agresividad y violencia. Sin embargo, de acuerdo a su experiencia, ¿quién cree usted que supera con mayor facilidad este tipo de episodios? ¿La víctima o el victimario? Mira, primera vez que me preguntan en este tipo de temas por el victimario también, porque generalmente en el tema de la violencia se hace mucho énfasis en la víctima en el sentido de la compensación, de la recuperación de la persona, pero sí resulta que el victimario también es un ser humano que también sale dañado por sus propias acciones, ¿no? Por las consecuencias de sus acciones. ¿Cuál de ellos dos se recupera mejor? Depende de cada caso, depende de cada persona. Yo recomiendo un documental que se llama Humans o Humanos. Es realizado por un fotógrafo francés, ahora no recuerdo muy bien el nombre, pero pueden buscarlo por YouTube. Allí hacen como una especie de documental de varios casos de situaciones de violencia. Habla de temas sobre la vida, el amor, pero hace una exposición muy conmovedora de aproximadamente 1 o 2 minutos de casos de violencia. Hay algunas víctimas que convierten su situación de violencia en una especie de bandera que las hace crecer y que, bueno, las impulsa a lograr cosas que quizás no pudieron haber hecho en otras condiciones. Y hay victimarios que se les destruye la vida por completo. Y se comparan luego los dos casos y puedes ver a la víctima en una condición incluso mucho mejor de la que estaba antes y puedes ver al victimario destruido totalmente y viceversa. Es decir, cada caso es único. Lo que sí coincide en ambos casos es que depende de la naturaleza y de la fuerza, la convicción de la persona, otros factores, del ideal que tenga la persona, del método que tenga para superarlo y de la comunidad o de los aliados que tenga para poder transitar ese sendero de la recuperación. Les saludo, les habla María París, periodista y trabajadora social del Instituto de la Mujer y la Familia. Contarles un poco sobre mi historia. Tuve un novio que ejercía violencia psicológica en mí, me vulneraba, me hacía sentir menos, me menospreciaba como persona y como mujer. Este tipo de situaciones pues me hacía entrar en depresión, llorar constantemente y no sentirme valorada. Luego que pasé esa situación con esa persona, tuve otra pareja, la cual sí ejerció violencia física sobre mí, me menospreciaba delante de sus amigos, pues me hacía sentir menos, situación que muchas veces también me llevó a sentirme deprimida, hasta que un punto, resumidamente después de tantas situaciones, después de recibir ayuda psicológica, asesoría legal, gracias a la doctora Yolima Arellano y a la doctora Morelba Briceño, quienes me asesoraron, pude salir de mi situación de violencia. Más tarde luego logré graduarme y hoy en día ayudo a otras mujeres que son víctimas de violencia. Y les digo a ustedes, mujeres, que tienen que amarse y valorarse como mujeres, que ustedes son las protagonistas de su historia, que deben entender que de ustedes depende salir de esas situaciones, llenarse de herramientas como es un psicólogo o un abogado que les pueda ayudar y colaborar. Siempre hay personas buenas. Otra cosa muy importante es entender que no todos los hombres son violentos. Hoy en día tengo como pareja un hombre maravilloso que ni en mis mejores
sueños me imaginé tener, que tiene imperfecciones, pero está en la causa y colabora con otras víctimas de violencia de género. Y entiendan que no hay persona perfecta, que debemos aceptar imperfecciones, pero nunca un golpe ni humillación, que nosotros mismos debemos pararnos frente a un espejo y valorarnos, decir que nos amamos, porque ojo, si nosotras mismas no nos amamos, más nadie nos va a amar, y que somos nosotras las propias y únicas que podemos modificar nuestro destino. Sean valientes, salgan adelante, llénense de valor y voluntad, porque de nada sirve tener personas que te quieran ayudar si tú misma no paras el ciclo de violencia y te ayudas, porque como yo, que salí de ciclos de violencia, hay muchas mujeres que lo han hecho y hoy en día han podido ser felices y entender que pueden amarse y que luego de allí otro las va a amar. Les envío mi abrazo y mucha fuerza y fortaleza para salir adelante. Yo sé que no es fácil, pero sí se puede. La historia de María París es un ejemplo de una mujer valiente, resiliente, que pasó por una situación, bueno, varias situaciones fuertes de violencia, pero lo más importante es que vio un camino para poder superarlo. Dense cuenta que pues ella lo primero que tuvo fue el ideal de salir de esa situación, ¿no? Luego, pues tuvo la buena iniciativa de buscar ayuda. Eso es fundamental, buscar ayuda, porque reconoció que estaba en una situación delicada y que sola no podía. Y consiguió ese apoyo a través de algunas personas que la ayudaron, la licenciada, la doctora Yolima Arellano, Morelva también. Allí estuvieron sus aliadas, que fueron una de las mejores, y lo otro es que tuvo un método para hacerlo, ¿no? Entonces, primero buscar ayuda con las personas indicadas, no con cualquier persona, alguien que tú sepas que te va a apoyar en eso, tener un método para hacerlo y más que todo el ideal o la voluntad de hacerlo. Eso le dio esa virtud, pues. O sea, ella se estableció la norma de que no iba a permitir seguir haciéndose daño al seguir en la relación con alguien que le hacía daño. Estableció su precepto, lo hizo a principio al buscar la ayuda con personas que le apoyaron en ello, y estableció un valor, el valor de la resiliencia, de salir de ese conflicto. Pero María París tiene algo adicional. Ella desarrolló algo que se conoce como longanimidad. Es decir, no solamente salió de la situación, sino que ahora ella trabaja en una institución que se encarga de apoyar y ayudar a mujeres que estuvieron en situaciones similares. Este es un ejemplo perfecto de cómo una situación de violencia puede sacar a veces lo mejor del ser humano. Totalmente de acuerdo con usted. La historia que María París nos narra es la historia de un sinnúmero de mujeres en el planeta. A pesar de que es una historia acá en Mérida, cercana a nosotros, es muy común, y también es muy común el hecho de que son muchas las mujeres que han logrado salir adelante a pesar de sus situaciones de conflicto, sus situaciones de violencia. Las ha logrado sacar aflorar la valentía, el respeto por ellas mismas. Todo eso es muy importante, el darse cuenta que tenía la necesidad de ser ayudada, de salir de ese círculo, como ella misma lo señala, un círculo de violencia. Tenía la mala puntería de escoger personas que de una u otra manera la iban a agredir, y es allí donde tenemos que aprender todos, de manera general, a seleccionar, a escoger y a lograr detectar ese tipo de elementos que de una u otra manera me indican que la otra persona puede generarme un momento o instantes de caos en nuestra vida. Sí, la parte del habla es muy importante. Hay dos conceptos que yo manejaba con los niños cuando me tocaba trabajar la parte de valores, que es el lenguaje hiena y el lenguaje jirafa, ¿no? El lenguaje hiena se relaciona con ese animal porque la hiena tiene una risa burlesca, ¿no? La hiena también se come a sus hermanos. O sea, muchas veces la mamá tiene que estar pendiente porque siendo cachorrito se come al hermano que tiene al lado. Tiene unas mandíbulas, unas fauces muy fuertes cuando las aplica, y cuando las muerde algo es muy difícil que lo suelte, ¿no? Y a veces somos así en la comunicación. Es decir, se utiliza la comunicación más para hacer daño, para ser insidioso, para ser cizañero, para causar heridas, escarnios.
que para su función principal, que es transmitir un sentimiento, una idea, un pensamiento, para promover la concordia, la armonía. El lenguaje jirafa se le utiliza a veces esa analogía, esa relación, porque la jirafa es el mamífero con el corazón más grande del mundo. Se pensaría que sería el elefante, pero no. Y bueno, una comunicación jirafa siempre tiene en base favorecer la relación. La idea no es tanto tener la razón en las conversaciones, sino cultivar y favorecer la relación. Preguntarse, ¿qué tan útil es lo que yo estoy diciendo para la persona que tengo al frente? ¿Le hace bien esto que estoy comunicando? ¿Es veraz? ¿Promueve a la concordia? Si nosotros empezamos a revisarnos desde el tipo de motivación que utilizamos al momento de relacionarnos con los demás, y si eso le va a hacer bien a la persona, empezamos a tener un entrenamiento sumamente importante para ese trabajo de la mitigación de las violencias, de todas las violencias posibles. Entonces es sumamente importante revisar la manera en la que nos comunicamos, el tono, la energía, la motivación principalmente. En este momento en el que estamos finalizando el programa, profe, quisiéramos quedarnos encadenados porque el tema lo amerita y porque la conversación es sabrosa, ¿no? Pero también es importante, para culminar, decirle a los jóvenes que todos, absolutamente todos, durante nuestro andar en la vida, se nos han de presentar conflictos, momentos difíciles, momentos de crisis, de violencia, sea porque seamos los actores, los protagonistas, o porque los escuchamos y simplemente tenemos que tratar de ayudar a un amigo o un conocido. Sin embargo, es importante que salgamos adelante, que no perdamos la fe, que nos convirtamos en jirafa, que aprendamos a tener un corazón grande y que sepamos ponernos en los zapatos de los demás para poder seguir adelante. Ya damos finalizada la sesión de Los Avispados. Agradecemos a las personas que participaron en este programa, recordándoles que estuvimos bajo la dirección general de este podcast, Lourdes Castillo, producción general, Flor Nava, y musicalización, Alberto Triviño, y quien tuvo el inmenso placer de estar narrándoles para cada uno de ustedes, su servidora Beatriz Malpica. Esto se llamó Radio Cultivar. Hasta una próxima ocasión. Feliz tarde para todos.